Babel. ¿Qué tipo de nombre es ese? Belial. Babel. No, yo lo leía Babel, pero yo puedo leerlo como quiera. Me parece chévere. Babel. ¿Por qué? Porque es Babel, güey. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy queremos hablarles de una de las obras de ciencia ficción más importantes y más olvidadas del siglo XX, Mono y Esencia de Aldous Huxley. Aldous Huxley, Aldi para los amigos, era un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Es muy conocido pues por sus novelas, libros cortos, poesías, libros de viajes, guiones cinematográficos y también por su gusto por las drogas. Y si quieren saber un poquito más de Aldous Huxley, les vamos a dejar acá abajo el video que hicimos sobre su vida. Después del éxito de su obra Un Mundo Feliz en 1932, Huxley continúa escribiendo novelas, ensayos, cuentos y poesías hasta que en 1948 escribe Mono y Esencia. Esta obra está basada en las propias reflexiones respecto al posible futuro de la humanidad después de la era posatómica. Es una distopía cuyo centro es la religión y la ciencia. Sin embargo, quedó súper opacada por Un Mundo Feliz y por 1984, que fue publicada en 1949. El libro se divide en dos partes. En la primera se nos presenta un narrador a quien la muerte de Gandhi ha trastornado significativamente, pues creía en la propuesta de la resistencia pacífica. Sin embargo, tanto él como su superficial amigo Bob trabajan en un estudio de cine en Calvary, una ciudad imaginaria en California. La vida de Bob especialmente está atravesada por problemas cotidianos que contrastan con las reflexiones del narrador. Y un día esta par de gente van caminando por el estudio, casi los atropella un camión que iba lleno de guiones rechazados y pues por curiosidad agarra uno, cayó al piso y se llama Mono y Esencia. Y así que van a buscar al guionista para averiguar sobre su vida y profesión. La segunda parte del libro es el guión de William Tallis, propiamente dicho, y como tal está escrito de forma cinematográfica, Un ortodoxo. con descripciones de la música, las tomas, el decorado de los personajes y una voz en off, un narrador. ¡Un coro! Además tiene un freaking coro. La acción se desarrolla en una California distópica y en ruinas después de una tercera guerra mundial y un grupo de supervivientes que llega desde Nueva Zelanda, que es el último reducto de la civilización, llegan a un viaje de exploración y los nativos de esta ciudad capturan a uno de sus exploradores. El botánico capturado permite que conozcamos cómo el mundo fue destruido gracias a las bombas atómicas y armas biológicas y explora las costumbres extrañas del lugar. Se critica así una serie de prácticas que pasan por ser religiosas, que le dan estructura a esta sociedad, que de verdad están en ruinas. Pero lo que descubrimos es que esta nueva religión se basa en las enseñanzas del oscuro señor Belial. Bueno, a mí este libro me llamó muchísimo la atención porque pues es claramente una distopía, si tienes todas las características de ser una distopía, pero no es una escritura convencional de la distopía, no es tan descriptiva, me parece. Perdón, ¿cuáles son las categorías? ¿Qué es lo que define una distopía? Un estado autoritario Ajá. que tiene un ideal claro, Ajá. presuntamente bueno, ¿m? Y tiene medios viciados para lograr ese objetivo de control. Cool. Y que hay vigilancia y control. Uh-huh. O sea, que hay como un dispositivo que funciona como para vigilar y castigar. Totalmente. O sea, si hay algo Foucaultiano en la vida, y Foucault todavía no había escrito Vigilar y Castigar. O sea que Un preámbulo bastante Foucault era modesto. un baby. Foucault era baby cuando Sí. esto salió. Pero la cuestión es cómo lo está escribiendo. No es, pues, pareciera ser un lenguaje cinematográfico que usa el artificio del manuscrito encontrado. Es totalmente una novela de manuscrito encontrado. Uh-huh. Wow. Pero sí es muy rara, porque es que tiene un lenguaje que pretende ser cinematográfico, Pero no les, pero perdón, no lo es. perdón, les cuento cómo se lo encuentran. O sea, el libro está dividido en dos partes. La primera parte son unos güeyes que trabajan en un estudio cinematográfico, son una paila. Gandhi se murió y a nadie le importa. Y eso tiene como el man rayado. Y van caminando por el estudio, pasa un camión y del camión se caen unos guiones porque es un camión que lleva guiones para quemar, que es algo muy común, destruir la cantidad de guiones que lleva un estudio cinematográfico. Y del camión se cae uno y ese se llama Mono y Esencia. Y ahí es donde entramos a la distopía. Todo esto fue en Los Ángeles, que claramente era una distopía. Hay una película de los hermanos Coen sobre cómo era Hollywood en esa época, deberían verla, se llama Hail Caesar. Totalmente es, o sea, en esa época la gente bailaba así y había submarinos llenos de rusos, 100%. Yo te creo. Sí, así era el mundo como los hermanos Coen lo han descrito. Pero entonces yo siempre te pregunté como, bueno, ¿de verdad se escribe esto así? Los guiones de cine se escriben así porque es muy extraño. Lo primero que a mí pues, se me hizo raro fue el narrador, porque el narrador tiene demasiado protagonismo para hacer un guión de cine.
En general, no es un guión de cine ni de cerca, o sea, decir que es un guión de cine es una excusa que utiliza Huxley para decir que el resto del libro cuenta otra historia, o sea, para llegar a la idea del manuscrito encontrado, que yo no me lo había pillado que era así como que pertenecía al género del manuscrito encontrado, pero totalmente lo es. Y o sea, es un guión que no es un guión, es un guión además rechazado dentro del libro, está claro que el guión no es un buen guión, que el guión no funciona como guión. Ah, básicamente porque no tiene estructura de guión, es un texto donde las descripciones a veces se dan con poesía, es un texto donde el narrador dice cosas que no debería decir, donde los personajes actúan como si fueran personajes literarios, no como si fueran personajes de cinematográficos. Es un guión en el que básicamente nada funciona. El guión es un documento técnico que sirve para enseñarle a la gente que está detrás de la cámara qué es lo que va a pasar. Es un documento tanto literario, pero también tiene esa otra función de contarle a la otra gente. Entonces es muy descriptivo, tiene unas formas literarias muy claras que acá no están. Entonces eso es muy bacano. Si ustedes creen que, ay no, es que Mono y Esencia es un libro que no voy a leer porque es como un guión, no, no es como un guión, está utilizando el guión como excusa. O sea, la idea del guión. Tiene el espíritu de querer ser un guión tal vez algún día. Además porque Huxley sí fue guionista. Sí, Huxley entonces sabía. Él sí sabía cómo escribirlos. Entonces este es un acto deliberado. Pero al 100%, pero al 30.000%. O sea, no se imaginan. O sea, hay un coro. Cosas que uno no puede hacer en un guión. Semicoro 1. Esa es la hora. Semicoro 2. Pues Belial es misericordia. Semicoro 1. La hora del fin del tiempo. Semicoro 2. El caos de la concupiscencia. ¡De la concupiscencia! ¡Concupiscencia de sus corazones! Llegó la hora. Y así sigue por hojas, hablando de lo que cantan el coro y el semicoro 1. Y como ustedes supondrán, el guión cinematográfico, así como el cine contemporáneo, no utilizan coro. Pero cuéntame, había una figura literaria, había un mundo literario, había un mundo religioso, literario, político, cívico, así, donde se usaba el coro. En la tragedia griega era muy común usar el coro. De hecho, casi que todas las tragedias que tenemos que sobrevivieron tienen coro. Pero entonces eso convertiría ese guión más bien en una tragedia. En una tragedia, entonces claro, ¿qué tiene también la tragedia? Un héroe trágico, que asumimos que es este biólogo neozelandés, que es capturado. Pero también tiene esto de, listo, hay un destino trágico, hay un nivel de responsabilidad por las acciones de los personajes, pero dentro de una ventana de acción muy limitada. Limitada ¿por qué? Por las circunstancias en las que está viviendo el personaje. Es determinista como si fuera una tragedia. Es semideterminista. Porque de todas maneras el personaje siempre tiene capacidad de acción. Lo que pasa es que todas las decisiones que él tome van a ser malas, de una u otra manera. Y acá se hace, de hecho, bastante evidente porque no tiene muchas opciones y no necesariamente opta por las mejores. Cuando ya llega donde estos satánicos, que tiene esa división de la que hablábamos un poquito, en que dice, esto es terrible, pero me gusta. Hay un aspecto de esto que me gusta, pero la responsabilidad siempre vuelve, el mono siempre despierta. Y ahí es cuando él tiene que reconocerse que hizo algo malo o algo que es censurable, que es el reconocimiento. Eso también es una figura muy de la tragedia, ¿no? Reconocerse culpable. Y ahora el destino trágico vendría un poco después, porque esto es súper divertido, es muy gracioso, pero a la vez muy doloroso. Porque lo atraviesa muchos temas como la guerra, el papel de la ciencia, las religiones y cómo fomentan ciertas conductas para poder como coger su propia responsabilidad como religión y tergiversar eso. Y decir, yo no tenía otra opción sino esta. Pero acá... Perdón, un segundo, te voy a interrumpir. La religión que hay acá son satánicos. Es súper chistoso. Porque entonces...
Pero adoran a Satán. Pues sí, adoran a Satán, pero tienen unas formas de operar que son, de hecho, muy religiosas, profundamente religiosas. Como católicas. Como, Claro. como católicas, incluso podríamos decir esencialmente misóginas, porque ¿quiénes son las que cargan la culpa de los hijos deformes? Son Las las mujeres. mujeres. Pero todos saben y reconocen varias veces. Además, la mujer que ama, porque Ujú. la mujer que cree en el amor romántico es la que trae a la tierra los Eso. hijos deformes. Claro, pero los hijos deformes, y eso también lo saben todos porque todos han vivido la Tercera Guerra Mundial, pues son hijos de la radiación, son hijos de la ciencia. Este libro tiene como muchas cosas que lo atraviesan y justamente el destino trágico se nota más es porque al final el personaje toma una decisión que parece ser una decisión de hecho muy afortunada, un final feliz de película. Sobre todo Pero porque se va con el amor romántico. ajá, se va con el amor romántico, Además, heterosexual, heteronormativo. además, obviamente es una mujer más joven que él. Es una chica. Sí, Y lo hacen evidente, así como, sí. y eres muy joven para mí, pero no importa. Sí, pues, es muy divertido, pero el destino trágico está igual al final, porque tú no puedes huir de la distopía, No. ¿sí? Porque la radiación sigue ahí. Entonces ya cuando uno lo ve bajo ese enfoque, uno dice, esta gente no tiene futuro. Sí, porque el archivicario les dice eso todo el tiempo, ¿no? Como, o sea, es que igual esto se acabó, o sea, somos Sí. la última, esto se está acabando, nos estamos muriendo. Lo único que podemos hacer nosotros como religión es tratar de adorar a Satán para que Satán nos dé menos duro. Porque lo que sí se hace muy evidente en este discurso religioso es que el diablo tuvo la culpa, pero nosotros le ayudamos resto. Le hicimos las cosas más Se fáciles. comparte la culpa, claro. Se comparte en cierto sentido, pero no en otro. Porque necesitas un chivo expiatorio y en este universo el chivo expiatorio son las mujeres Y los científicos. y los científicos. Pero las mujeres son la que se puede golpear, porque científicos no hay. Porque científicos solo están los de Nueva Zelanda, Sí. que acaban de llegar. Realmente yo creo que el libro se concentra muchísimo tiempo en hablar de lo misógeno que es el fascismo y de lo misógenas que son muchas de las tradiciones culturales asociadas a la mayoría de las religiones en el planeta Tierra. El libro de verdad le dedica un tiempo grandísimo a describir esa misoginia con detalle, a Sí. juzgarla, a condenarla y a decir, oiga, parte de por lo que se acaba el mundo es por esto, ¿no? Pero pues igual, sí es muy divertida, es muy entretenida. Es muy, o sea, todo está hecho con chistes. Son chistes muy nerdos, pero chistes. Y con ironías y con referencias. Y de hecho, pues las referencias ayudan mucho a contrastar la desolación, lo terrible, lo trágico, con figuras que son supremamente idealizadas, estilizadas del alma, ¿sí? Del alma humana como algo hermoso, de la naturaleza como algo hermoso, cuando eso casi que ya no existe en este mundo después de la Tercera Guerra Mundial. Porque no queda nada de esto. O sea, ustedes se dan cuenta que nosotros estamos describiendo ahorita un libro muy loco y ustedes están diciendo como, Demente. esta gente, ¿qué fue lo que leyó? Primero que todo, leímos el libro que ustedes van a leer ahorita, porque realmente esto sí hay que leerlo Es para muy bueno. lograr entender un poquito también cómo era que desde el siglo XX se veía el gran pecado que acaban de cometer, que eran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. No están descritas como tal, pero hay referencias muy claras a lo que acabó de pasar. Este libro está escrito apenas 4 o 5 años después de las bombas, entonces sí es algo que carga mucho el libro y está buscando culpables y encuentra en el fascismo, en un fascismo no tradicional como lo puede ser ciertos modelos democráticos que nosotros consideramos inamovibles, él encuentra el culpable en eso, ¿no? Pero también hay algo que él parece ver en el alma humana, que es esa parte oscura. Sí. Lo que pasa es que pues él lo va a llamar el mono. ¿Mm? Es un libro del siglo XX. Por favor. Sí, los monos Sí. en el siglo XX eran malos, por eso estaba el planeta de los simios. Se Menos mal no recomienda volvimos a hacer discreción. ninguna película sobre el planeta de los simios. Pero sí, el mono, cuando él se va a referir al mono, y a él me refiero es al narrador. El narrador es el que se refiere todo el tiempo al mono como esa parte oscura del ser humano que hace lo que hace por puras ganas de barbarie, como si fuera un impulso. Pero el mono siempre tiene que despertar y evaluar lo que ya hizo.
que es en últimas lo que nosotros como lectores estamos haciendo. ¿Mm? Nosotros no lo vivimos, porque pues es una obra de ficción, pero estamos es justamente... ficción, que uno diga ficción. Pero sí estamos dentro de la obra evaluando, reevaluando cosas que ya sucedieron. Sí. Y mirándolas y diciendo, esto era el mono y esto no debería volver a pasarnos. Porque si no, el destino trágico es compartido. La gran lección del libro es esa. O sea, esto no debería volver a pasar. Las consecuencias de esto, más que vivirlas en el cuerpo, las vivimos en el alma. Ese tipo de barbarie y ese tipo de cosas como la guerra atómica no deberían a pasar. Yo creo que por eso es que Mono y Esencia es un libro que hoy en día vale la pena volver a leer a portas de lo que estamos, de lo que está pasando en el planeta Tierra estos últimos 2 años, la manera en la que está cambiando la geopolítica y la manera en la que nos están estructurando otra vez a través de esta forma de articular nuestros lenguajes en formas sencillas, en formas claras que nos permiten a nosotros simplemente culpar al otro, que nos permiten simplemente radicalizar nuestras ideas. Es algo que está volviendo a suceder, es algo que sucedió en el siglo XX que está volviendo a suceder, y por eso yo creo que este libro no pierde vigencia. No les voy a mentir, sí requiere un poquito de Google para entenderlo, o sea, sí hay un par de cosas que uno tiene que andar buscando en Google. Todo el tiempo, sí. Poetas, músicos, es muy bacano que si les nombra acá un músico ir a escucharlo, es muy bacano que si les recomienda a un poeta leer un pedacito de lo que esta persona escribía, para que ustedes puedan entender un poco como todo forma parte del mismo tinglado, como todo se va enredando, como todo es un solo tejido que llevó a la Segunda Guerra Mundial y que llegó al terrible y trágico desenlace de la Segunda Guerra Mundial, porque hay claramente acá una visión determinista de la guerra. Hay claramente una visión determinista de lo que significa ser humano, y no es la visión poética ni es esa visión hermosa que quienes sufrieron la Segunda Guerra Mundial en carne propia y que sufrieron estas grandes armas en carne propia tuvieron que escribir, sino está escrita de parte de algunos, obviamente no todos, de los que estuvieron participando, ¿no? Entonces Huxley entiende, Huxley siempre entendió, como nosotros lo vemos obviamente en Un Mundo Feliz, que es muy huxleyana, de ser el protagonista que vive en un mundo que ya va para un lado y yo simplemente voy con él. Yo simplemente como que navego en el mundo y como que las grandes decisiones escapan de mí. Cuando, como en el 84, como en El Mundo Feliz descubrimos, como en este libro descubrimos, el personaje tenía más poder, pero lo que tú dices es cierto, los personajes simplemente no actúan como si fuera una tragedia. Porque esa cuestión que tienen los personajes de la tragedia, que simplemente no pueden actuar, que tienen que seguir a través de sus acciones, simplemente revelando o sea, que sus acciones solo sirven para revelar su carácter. Eso mismo pasa acá en este libro. Por este libro es una tragedia moderna. Léanlo, porfis, es del carajo. Sobre todo si quieren entender lo que es la amargura de la guerra, a través no solo de los personajes, sino más bien de todo el constructo de la obra. Es muy buena, muy recomendada. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, y si quieren apoyar a un canal que 100% apoya la lectura de las distopías, pero que no se hagan realidad, por favor háganle clic a la campanita, denle me gusta a este video y síganos por favor en Instagram, Canal Rayita Piso Estereoscopio. y queremos agradecer a las personas que nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Richard Matheson, Daniel Salvo, Juan Ramón Vera Rodríguez, Ricardo Elías, Angie Pinzón, Araceli Guerrero, El Gato Sonriente A, Luis Andraschnik Y C.L. Mena. y CLM. Muchas gracias. Y vamos a acabar leyendo un poema de Shelley que está acá dentro del libro, o sea, porque literalmente puso poemas dentro del libro. Entonces, miradla allí, forma mortal dotada de amor y luz, vida y divinidad, y un movimiento que cambiar podría, mas no morir, brillante la imagen de la brillante eternidad, sombra de un áureo sueño, esplendor que deja la tercera esfera sin piloto de la eterna luna de amor, tierno reflejo. Y ahí volvemos a la distopía. Es del carajo. Léanlo, de verdad.